Hola chicos, un saludo para todos, espero que se encuentren bien y estén en sus casas siguiendo las restricciones que ordena el Estado para que puedan mantenerse a salvo de cualquier inconveniente. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama discurso, poder y cognición social. Bueno, en primera medida decir que este tema se introduce dentro del plan de estudios de lengua castellana para primer periodo debido a que nos permite problematizar una perspectiva del discurso que nos ayuda a indagar acerca de la formación de ideologías y de abusos del poder en los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué manera cierto tipo de información que está moviéndose en la prensa está repercutiendo o está afirmando una serie o un tipo de ideologías en una sociedad? Asimismo como la televisión, de qué manera algunos programas legitiman algún tipo de discursos, puede ser racistas, puede ser eh, sexistas, entre otros. Entonces, es un tema que está muy en tono todavía y que nos puede ayudar a comprender nuestra cotidianidad y sobre todo también a ser muy críticos en la manera en que accedemos nosotros a la información de las redes sociales, de la prensa, de la televisión y tengamos un juicio un poco más apartado de, de analizar ese tipo de problemáticas. Bien, entonces antes de seguir con este tema de discurso, poder y condición social, hay que hablar un poco acerca de qué entendemos por discurso, de qué entendemos por poder y de qué entendemos por condición social. Entonces, por discurso lo entendemos en dos instancias. Primero, está en el plano de la oralidad, es decir, los actos de habla. Cuando realizo actos de habla es una manifestación del discurso, entonces eso se da en la dimensión, en una esfera de la dimensión comunicativa. Y también está la dimensión del texto, que es un conjunto de enunciados o un conjunto de tipo de textos que tienen una intención comunicativa definida. Entonces podemos hablar de discurso filosófico, de discurso científico, de discursos políticos, del discurso literario, en fin, de muchos tipos de discurso. Entonces el discurso se entiende como un tipo de construcción lógica con alguna intención definida, sea oral o sea escrita. Entonces, en los medios de comunicación hablamos que hay discursos que se potencian a través de la prensa o se potencian a través de las redes sociales para formar algunas ideologías o para potenciar algunos imaginarios. Hablar de poder significa también hablar de una fuerza ajena a mí que me determina, una fuerza que me condiciona mi comportamiento. Entonces hay un poder judicial que dicta unas normas y dicta unas leyes a partir de la Constitución Política del 91 que dice cómo me debo comportar como ciudadano. Entonces si infrinjo la ley, entonces obviamente seré castigado. Y existen dos maneras de ese castigo. Uno obviamente es la privación de la libertad y el otro es un poder coercitivo ya dado para situaciones un poco más extremas, en donde el poder coercitivo significa el poder de la fuerza legitimado por instituciones como la policía, como el ejército y todo este tipo de grupos que son legales y tienen un uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, en la actualidad hablamos de un tipo de poder llamado el tipo de poder mental. Este tipo de poder mental se hace generalmente para dominar las masas, para generar ideologías, para crear estructuras de representación frente a algo. Bien, y bueno, ahora cognición social. Cuando hablamos de cognición, bueno, la cognición social es un tópico tomado de la psicología social, preocupada también por ese tipo de estructuras mentales de una sociedad, tipos de comportamiento. Entonces, Bandai toma de la psicología social el concepto de cognición social para estudiar o para buscar entender esas representaciones mentales comunes en una sociedad. O sea, ¿por qué entendemos de algo, una comunidad en específico, algo sobre un tema?
o porque podemos hablar sobre algún tema. Entonces es porque a veces los medios de comunicación nos generan unos códigos comunes a todos los hablantes, a todas las personas, y entonces se vuelve un tópico que entra dentro de la cognición social, es decir, que lo podemos comprender todos. Bien, entonces, como les venía diciendo, en este contexto se crea, digamos, las inquietudes del autor en saber cómo este discurso, cómo el poder y cómo la cognición social, o sea, las representaciones mentales, se entretejen y de qué manera hay lógicas de dominación que están en una estructura profunda, ocultas, y es lo que le interesa a este pensador dilucidar, buscar. También mirar de qué manera los poderosos, es decir, el plano del poder, adquiere a la dimensión del discurso público legitimado por los medios de comunicación. Entonces son una serie de problemáticas que nos pueden ayudar a comprender sobre todo nuestra cotidianidad en función de las redes sociales que nosotros manejamos. Entonces, para eso yo les he dado unas diapositivas en donde pues intento sacar las ideas principales de esta conferencia y que nos ayuden a comprender nuestras realidades, que en últimas ese es el objetivo de este curso. Entonces, como ven en la pantalla, bueno, como les decía, es una conferencia de Theun Van Dijk. Bien, entonces él decía que para analizar ese tipo de cosas o este tipo de elementos en el discurso había que tener unos criterios de análisis del discurso. Entonces él hablaba que había que buscar una crítica generalizada. En su conferencia él va a tomar el ejemplo de los negros norteamericanos o del racismo en Norteamérica, que es una de sus problemáticas. Entonces él va a decir que hay una búsqueda de una crítica generalizada. Entonces el tema del problema de los negros norteamericanos es un tema que está constante dentro de la prensa norteamericana en la época en que él hace el estudio. Entonces él después dice que hay que buscar una crítica estructural, institucional o de grupos de personas. Entonces, ¿cómo se representan esa problemática ciertos grupos sociales? O sea, ¿cómo se representan las clases altas dominantes blancas de los Estados Unidos el problema de los negros en Estados Unidos? ¿De qué manera de pronto los grupos religiosos ven también la incidencia de este tipo de grupos en la sociedad? Entonces es mirar también una serie de instituciones dominantes que construyen la imagen de ese grupo social o comparten un imaginario social frente a ese grupo que estamos describiendo, que son los negros norteamericanos o los afrodescendientes norteamericanos, como, como bien, como bien se pueda entender. Entonces, él decía que había que analizar también esas focalización que tenía el discurso en las actitudes inaceptables que indican abuso de poder y evidencia en dominación. Entonces, ¿de qué manera se refieren a ese tipo de grupos? ¿Con caracteres negativos o con caracteres positivos? Generalmente, dice el autor, en la investigación que hace, que él encontró que se asociaban palabras negativas a este tipo de grupos. Entonces, si bien hay un problema del racismo como tal, de la xenofobia, de la exclusión, de la desigualdad social, no se toca, porque se hace énfasis en las actitudes inaceptables de algunos de personas de ese grupo social. Entonces quizás el que hizo un robo, el que hizo un atentado, el que cometió alguna injusticia, a sabiendas de que de pronto otros ciudadanos norteamericanos blancos también cometan las mismas acciones, pero se le da énfasis a ese grupo porque hay una ideología de poder que subyace en la estructura profunda o está oculta, que quiere quitarle valor al problema del racismo y darle valor más a los problemas o a las actitudes de este grupo social, potenciando la discriminación. Entonces, el autor también habla que en el análisis crítico del discurso nosotros debemos ubicarnos en el disentimiento, es decir, apartarnos de las ideas generalizadas, es decir, una posición contra poder,
porque es una ideología de resistencia y una ideología de solidaridad, quizás con esos otros tipos de grupos para poder acercarnos a sus representaciones mentales. Entonces, el análisis crítico del discurso se centra en la gente que tiene poder y cómo este tipo de gente crea algunas representaciones sociales o tiene algunas representaciones sociales. ¿Y por qué? Porque son ellos quizá los que tengan la oportunidad de tener acceso a los medios de comunicación masiva oficiales y puedan comunicar sus pensamientos o sus creencias frente a algún tema. También pueden potenciar alguna ideología por debajo de cuerda, como se dice. El discurso público y la comunicación se convierten en el recurso de los grupos dominados. Entonces, si bien hay unos grupos dominantes que pueden posiblemente acceder al discurso oficial de los medios de comunicación, existe otro tipo de sector, que somos nosotros, que no tenemos acceso al discurso público. Entonces imagínense una persona del común que pueda ir a manifestar sus ideas, sus inquietudes, es muy difícil que se haga. Entonces, la comunicación se convierte en un recurso de los grupos dominados porque nos está informando de qué es lo que debemos saber. Entonces, si miramos la imagen en donde está el televisor, vemos ahí claramente cómo le está organizando la mente de cómo debe pensar. Entonces, el poder discursivo, el discurso tiene un poder y es ejercer un poder sobre las mentes. Para eso crea la realidad o manufactura el discurso, lo ordena para poder persuadir al otro, es decir, a los grupos que no tienen acceso al discurso público, para poder fomentar o crear ideologías. Entonces, la forma última de poder es influenciar a las personas para que hagan lo que yo quiero, y el discurso puede influenciar a través de las cogniciones sociales, es decir, acerca de las representaciones que yo me estoy creando a partir de la reproducción de noticias, a partir de la reproducción de opiniones que se vuelven generalizadas en una sociedad. Y los medios de comunicación contribuyen en gran medida a este tipo de representaciones sociales o a este tipo de cogniciones sociales frente a grupos, frente a personas o frente a algún evento histórico incluso. Entonces, como les decía a ustedes, que la cognición social es un término prestado de la psicología social, lo que le interesa es poder analizar ese tipo de ideas comunes a las personas frente a algo, ¿cierto?, que se legitima a partir del discurso en la sociedad. Entonces, todo esto tiene que ver. Si vemos la imagen ahí, las personas comparten algunas ideas sobre la ciencia, sobre el mundo, y eso tiene que ver mucho en el contexto en el que viven. Ahora, otro de los temas que trabaja el texto es el tema del poder. Entonces, cuando él habla de poder, dice que el poder es un control que se ejerce. Entonces ya les decía anteriormente que hay un poder que es la ley, hay un poder que está dentro de la ley, que es el poder coercitivo y el legal, que son las que pueden tener acceso a la fuerza, y está el poder mental. Entonces este poder mental se ejerce en las mentes a partir de los medios de comunicación generalmente, y obviamente van directamente a la mente porque crean unas estructuras mentales o unas condiciones sociales que la gente empieza a compartir. El poder determinado de los actos es también lo que nos dice qué debemos hacer o qué debemos pensar o cómo debemos actuar en alguna situación. Entonces, entendemos que el poder moderno consiste en influenciar a otros por medio de la persuasión, o sea, para convencerlos de que hagan algo, de que piensen algo, y así lograr que se haga lo que se quiere. Muy bien, entonces otro de los aspectos que trabaja el texto es la cuestión del discurso y el acceso. Entonces, como les venía diciendo, hay unas minorías. Esas minorías tienen un discurso pasivo en consideración con el discurso público, pues porque ellos no pueden manifestar su opinión por medio de los medios de comunicación masiva. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se alimentan de la televisión, de las redes sociales, de la prensa, de la radio y también de lo que nos dice el vecino. Entonces tienen una limitación de discurso
o un límite del discurso dentro de sus interacciones comunicativas. Esto se va reproduciendo a través de otros, pero pues es un proceso en el que se están construyendo unas cogniciones sociales o unas representaciones sociales frente a algo. Sin embargo, dentro de esta lógica de reproducción de las ideas están los poderosos, que ellos sí tienen acceso a los medios de comunicación, que tienen unas conversaciones privadas, y esas conversaciones no tienen acceso las personas de discurso pasivo, y tienen un acceso al diálogo institucional, es decir, a los medios oficiales para poder manifestar sus ideas, sus creencias, y llegado al caso, o en el caso de Bandai, de hacer representaciones negativas de un grupo social. Entonces miremos para el caso de Colombia quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Generalmente pertenecen a tres grandes familias: Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lule y el Grupo Empresarial Santo Domingo. Alguno de ellos ha tenido unas implicaciones bastante fuertes con el tema de contratos y con el tema de algunos escándalos. Entonces habría que mirar de qué manera se trató el tema de este tipo de problemáticas. ¿Se atenuó por ser los dueños? ¿Se ocultó? ¿Se potenció otro tipo de lógicas discursivas? Para esto es este tema, para poder analizar de manera crítica este tipo de fenómenos dentro de lo que es la política o la lógica de discurso. Entonces, Bandai nos habla a nosotros de una estructura y de unas estrategias discursivas. Entonces, dentro de la estructura tenemos el contexto y tenemos el texto. Entonces, en el contexto miramos que hay una selección de turnos en la comunicación. Por ejemplo, hablemos de los medios de comunicación masiva. Si se está haciendo una entrevista frente a algo, ¿cuánto es el tiempo que se le da a una persona del común para expresar sus ideas y cuánto se le da a un poderoso frente al mismo tema? Entonces vemos que hay una gran diferencia. Mientras se le puede dar en el medio de comunicación la opinión, al otro se le da más extensión, y esto permite a que cierto tipo de ideas se empiecen a generar para las masas. Acceso diferenciado de los actos de habla. En el texto Bandai hablaba que en muchos juicios norteamericanos, depende de la clase social, se le daba también acceso a la defensa. Entonces, cuando eran personas de clase media, se les permitía un acceso de unos 7, 10 minutos. En cambio, cuando era una persona que no tenía ningún tipo de educación, prácticamente decían por ellos. Eso mismo lo podemos ver en la televisión. Lo mismo. ¿De qué manera le damos voz a otras personas frente a una temática? O están tomando la voz por nosotros y nos están diciendo prácticamente lo que se va a hacer para constituir ideologías, para constituir un tipo de orden social frente al discurso. Bueno, entonces en la dimensión del texto están las propiedades que los discursos poseen. Entonces, si hablamos de una noticia, como la letra está en primera plana, qué imagen acompaña la noticia, cuál es el resumen de la noticia que nos da una información relevante acerca de un tema, de una persona, un grupo social. Control de la entonación, qué tipo de entonación utiliza cuando se va a referir frente a un grupo social. Por ejemplo, cuando se hablaba del terror de Venezuela, entonces, qué énfasis se le da al periodista a la palabra Venezuela, qué gestos hace, porque todo esto implica comunicación. El control sobre la estructura sintáctica, de qué manera están organizadas las palabras para dar un impacto discursivo. El nivel de especificidad. Cuando él habla del nivel de especificidad, habla de la manera en que puede detallar cierto tipo de aspectos de la noticia que puedan generar una imagen positiva o una imagen negativa. Entonces, vemos que con esta propuesta Bandai busca analizar una serie de tópicos que nos puedan permitir mirar si se están reproduciendo ideologías en los medios de comunicación con los que interactuamos
o si se están creando también una especie de racismo. Miremos el ejemplo ahora de la prensa, sobre todo en CNN, cuando decía que, o las intervenciones de Trump cuando hablaba del virus chino, es decir, asociando el virus a una zona específica, sabiendo que la Organización Mundial para la Salud dice que no es correcto asociar virus a sociedades determinadas porque se puede crear racismo, xenofobias. Entonces, a este tipo de cosas es lo que le apunta el análisis crítico del discurso, analizar este tipo de estrategias discursivas que tienen los periódicos, a veces muy sutiles, para potenciar ese tipo de ideologías o para crear imágenes negativas de otras sociedades. Bien, chicos, entonces generalmente, bueno, a grosso modo, como se dice, de esto es lo que trata el texto, y todo este tipo de cosas que venimos hablando nos puede ayudar también a comprender nuestras realidades. Entonces, en el caso colombiano, ¿a qué énfasis se le da a cierto tipo de noticias, a cuáles no, por qué podría ser, qué relación tiene esto con los que tienen el poder y son dueños de esos medios de comunicación? ¿Cuál es el papel ético que tienen estos medios frente a este tipo de noticias que pueden vulnerar la imagen de sus dueños incluso, ¿no? Pero que son problemas también de toda una nación. ¿Cuál es el papel de la prensa para informar de manera ética, de manera coherente a las personas, y no sea el poder que está tan metido en los medios de comunicación que se están legitimando ciertos discursos o se está ocultando cierta información de interés para todos nosotros? Muchas gracias, chicos. Entonces estaremos atentos. Ahí les dejo anexo en la plataforma una actividad muy sencilla, que es ver un video de Noam Chomsky. No de Noam Chomsky, sino a propósito de Noam Chomsky. Intentan mirar 10 estrategias de dominación. Es como para que encontremos puntos similares entre los dos pensadores, entre Bandai y entre Chomsky, y podamos hacer una conversación en un foro. Me interesa que todas las dudas, inquietudes se puedan desarrollar entre todos nosotros. Bye bye y hasta luego. Chao, chao.